Pero ni siquiera están orando a las 3 de la tarde. Ni siquiera están yendo a un monte a consagrarse con el Señor. No tienen un estilo de búsqueda y piensan que con esa actitud o esa condición espiritual ellos van a adquirir grandeza. Y creo que el problema no ha sido de Dios. El problema ha sido de nosotros que no hemos accedido al plan de Dios. Según el libro de Mateo capítulo 7 dice que el que toca se le va a abrir y el que llama se le va a responder y el que busca sobre todo va a encontrar. Entonces Dios está diciendo, deja tu ociosidad, deja tu jagaradería, en buen dominicano hablando, deja de ser jaragán y actívate a buscar la gracia del Señor para que todo aquello que Dios estableció sobre tu vida se manifieste. Por eso dice que el que tenga virtud, añádale más virtud. Es decir, si tú tienes capacidad de hacer algo espiritual, hazlo con mayor fervor, hazlo con mayor pasión. Y yo creo que también se ha perdido esto, aparte de no querer hacer nada en lo espiritual, nosotros anhelamos lo espiritual. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor reine en cada uno de sus vidas y en sus corazones en el nombre de Jesús. Estamos otra vez en tu programa, El otro lado del predicador. Recuerde activar la campanita, suscribirse y darle un me gusta. No estamos solos en cabina, tenemos un hombre de Dios, en la cual estaremos compartiendo lo que es las Sagradas Escrituras y sé que será de gran bendición para usted. Recuerde, si en tu congregación o en tu ministerio necesitan hacer un diseño gráfico, Miguel Creatividad es el lugar que necesitas. En este video se hará las descripciones de cómo usted contactarse con esta empresa que le brinda un diseño de calidad y de altura. Amén. Dejaremos que nuestro invitado de hoy se presente con nosotros. Amén, un placer estar con ustedes. Le habla a su hermano Jorge Luis Rodríguez. Para mí es un placer estar con esta preciosa audiencia. Ángel Miguel Peralta. Gloria a Jesús, para mí es un plácito, un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Aleluya. Dios bendiga a mi gente, así que atento, porque yo sé que Dios nos va a hablar. Hay una palabra poderosa que será de gran bendición para nosotros. Detrás de cabina tenemos a la amada Ru de Peralta de León. Ya lo saben, búsquenla en sus redes sociales como Ru de León Oficial. Así que, Leo, dale. Amén, amén. Damos una pequeña introducción a un tema que tenemos hoy que creo que será de bendición. En esta preciosa ocasión tenemos el tema, se titula El peligro de la ociosidad en el creyente, mayormente en los tiempos actuales. La palabra que vamos a tener como referencia en esta preciosa tarde, noche, la hora que lo vea, mañana, se encuentra en el segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, una de las cartas universales, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por este mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque haciendo estas cosas porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y no os dejará estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Damos gracias por esta palabra. Padre, gracias por la palabra. Te pido en el nombre de Jesús que así mientras vayamos hablando en lo que resta de esta poderosa palabra, tú vayas hablando a los que van escuchando, vaya conectando con los que se van conectando en las redes, tratando con sus problemas, bendiciendo a cada uno de una manera especial, lo que han de recibir actualmente, lo que lo verán a futuro, puedan ser
bendecido con esta palabra transforme su vida, le dé salida de aquel problema que se encuentran y lo ayude a afirmarse para avanzar en el nombre de Jesús. Amén, amén. No sé si puedo dar una pequeña introducción de este tema que hemos tomado. La ociosidad es una palabra que en el lenguaje cristiano se utiliza mucho, ya que es una palabra que tratamos de evitarla, ya que te puede hacer una persona monótona, una persona sin la palabra alabanza al Señor, que te notes en una posición inerte, sin movimiento o sin fruto. La palabra ociosidad, según el diccionario, si se refiere al estado de inactividad o la falta de ocupación. En ciertos casos se podía utilizar como la palabra sin producción o la falta de producción o de moverse. Hablo de la ociosidad, no del descanso, sino el exceso de ociosidad, que viene siendo un problema en el día de hoy, mi hermano Ángel Miguel, así como se refiere en esta carta que hemos tomado en cuenta para hablar de este tema. Es la segunda epístola o carta del apóstol Pedro, considerado en la fe cristiana como el primer pastor. Este anciano, con mucho conocimiento ya en los tiempos que escribió esta carta, se cree que fue en sus últimos años que fue escrita. De hecho, en el canon bíblico hubieron ciertas discrepancias en cuanto a la aceptación de la carta cuando se elaboraba en el siglo IV, lo que era el canon bíblico o las directrices de cómo se iba a regir la iglesia primitiva. Este libro, la discrepancia que había en tal es que la primera carta de Pedro se hace una observación de un griego perfecto. El griego que se escribió tenía excelente gramática, profeta, tenía excelente léxico. Se cree que una de las cartas o epístola mejor escrita en griego con mejor léxico era la primera carta de Pedro. De hecho, la carta dice que él utilizó un amanuense, una persona que que escribió la carta, dice fue escrita y menciona el nombre del tal, utilizó como amanuense para el momento, para hacer la carta. Pero la segunda carta no fue bien recibida al principio porque tenía mucha falta de ortografía, tenía mucha falta, errores gramaticales, lo cual querían, y sí hubo discrepancia en la actualidad, pero hoy que puedo estudiar la vida del apóstol Pedro y me doy cuenta que fue una persona del Burgo, una persona que no fue letrada, podría decir que una de las cartas que puedo encontrar como más eficiente o más directa de un apóstol sería su carta, ya que representa su característica, su personalidad y dice de dónde viene. Esta carta contiene palabras que fueron incluidas en el canon, ya que la palabra misma, él mismo testifica desde esta carta que fue testigo ocular de la transfiguración del maestro y habla de ciertos hechos que solamente una gente que estuviese presente podía dar fe y testimonio de que estuvo en el lugar. Este hombre, por eso es una de las cartas que creo que debe de tomarse más con carácter, como toda la escritura, pero mayormente los que estudian y los buscadores y los arqueólogos y gente que busca. Una de las cartas que creo que tiene a la actualidad para mi persona como lector de la palabra y amante de la lectura, me doy cuenta que una de las cartas con más importancia, ya que ese relato histórico que acabo de dar como apertura del tema, le abunda a lo que es lo que quiero hablar este día. Este día quiero hablar del apóstol Pedro, el cual se refiere, te doy paso, mi hermano, pero luego hago la introducción para que expliques o expreses. Lo que quiero explicar de esta carta es que directamente un anciano ya de edad, conociendo el sentido de la iglesia, teniendo la doctrina directa de Jesús, escribe en esta carta de su mismo puño y letra, según los trasfondos históricos, y he podido dar cuenta, ya que soy estudioso de la tal, que él mismo aquí escribe y escribe a la iglesia y empieza en su primer capítulo, Ángel Miguel Peralta, y es con una preocupación de que el cristiano o creyente a futuro no debe estar inerte, no debe estar tranquilo, sino que tiene que estar en una constante búsqueda de que si tienes algo, a ese que tienes que añadirle. Así como leímos el texto, empezando desde el versículo 5 en adelante, que comienza a hablar que tenemos que andar con diligencia, tenemos que ser diligentes en cuanto a para recibir las promesas que Dios nos había prometido.
hemos visto que a lo largo de la historia se ha predicado que la iglesia se le ha prometido dones, la última manifestación, pero en este tiempo hemos visto que aunque tenemos más herramientas, aunque tenemos el conocimiento a la luz, aunque tenemos herramientas como esta, YouTube, redes sociales, para llevar la palabra, expandirla por el mundo, hemos visto el limitante de la manifestación del poder. Aunque tenemos los recursos, no es la misma manifestación. No he dicho que el poder no se está moviendo, pero cuando medimos este siglo con el siglo pasado, el siglo XX, gente como Simon, gente como Evan Robert, gente como incluso el mismo Luis Urbáez, las hazañas que hacían en Dios, los milagros que pasaban, estamos viendo que han escaseado. Pero Pedro advierte aquí diligentemente que no solo a los pastores, no solo a los evangelistas, sino a toda la grey debe mantenerse en una constante búsqueda, porque la ociosidad es peligrosa, la ociosidad es dañina, la ociosidad es corruptiva, la ociosidad es, aleluya, es en cierto aspecto, podría decirse hasta contagiosa. Amén, gloria a Jesús. El texto añade diciendo que si tenemos virtud, dice que a nuestra virtud, a ella tenemos que añadirle cosas. Alabanza al Señor. Aleluya. Dice que a la virtud tenemos que añadirle el conocimiento. Porque si tenemos la fe, la fe, tenemos la virtud. A la virtud hay que añadir conocimiento. Quiero explayar un poco acá y luego te paso. ¿Por qué hay que añadirle a la virtud conocimiento? Porque digamos que las virtudes, en palabras llanas, le podemos llamar los dones. Son virtudes que tiene la gente. Los dones de convencimiento, dones de profecía, dones de ciencia. Hay otros que tienen don de manifestación de unción, de poder. Hay otros que tienen don de liberación. Si tenemos esos dones y no tenemos el conocimiento, el apóstol Pedro reprende que tenemos que tener el conocimiento, porque se ha dicho de antemano que una unción muy poderosa sin conocimiento pasa a ser una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque hombres de Dios, que no mencionaré los nombres, con unciones tremendas, terminaron desviados del llamado porque tenían la unción, tenían el poder, pero no tenían el conocimiento. Es impresionante este tema, nuestro hermano Leo, hablar acerca de la ociosidad. Y cuando definimos la ociosidad, es la falta de actividades o la falta de ocupación. ¿Ven? Tenemos personas dentro de la congregación que quieren crecer espiritualmente hablando y quieren trascender en cuanto al conocimiento y en cuanto a la gracia de Dios se refiere, pero lo vemos poco ocupado en lo que es las cosas espirituales. Aleluya. Si nos vamos a la escritura, vamos a ver que cada vez que Jesús llamaba a alguien, Jesús lo encontraba en una ocupación. Vemos que a Pedro lo encuentra pescando junto a su hermano y dice que Dios le dice: te haré pescador de hombres. También a los demás discípulos, como a Juan, como a Esteban, todos estaban en una ocupación. Dios nunca llamó personas, digamos, en un término vago, sino personas que ejercían ciertos movimientos en el mundo secular o en el mundo espiritual. ¿Y cuál es el déficit de hoy? Es que tenemos muchas personas ociosas, faltas de ocupaciones, tanto como terrenales como espirituales. Incluso tenemos personas que en sí se han dotado como ociosos. Personas que han determinado que Dios no lo ha llamado a trabajar secularmente, sino que Dios lo llamó a tiempo completo en el ministerio, pero no le vemos ejerciendo realmente una función que le dé más madurez o más capacidad a su ministerio. Entonces, una persona ociosa es que no está ocupada en nada, ni en lo espiritual, ni en lo terrenal. Es decir, que su vida es simplemente una vida relax, una vida light, y usted no va a crecer. Porque hablamos quizá de Catherine Guma, de Claudio Fleishon y de cuántos hombres de Dios que fueron usados grandemente de Dios. Pero cuando nos vamos a trasfondo de su vida, vemos que tenían una vida devocional, de oración y de búsqueda al Señor. Es decir, que ellos vivían conectados a la gracia. El mismo Daniel dice que Daniel oraba ¿cuánto? 3 veces al día. Es decir, que este hombre no era un hombre ocioso, era un hombre que tenía una ocupación, era un hombre que estaba alimentando su área espiritual. ¿Cuántas personas tenemos ahí que quizás no están viendo hoy, que son ociosos y no lo saben?
porque Dios le dio un llamado, una asignación, un propósito, una determinación en el ministerio o en la vida cristiana, pero no están haciendo nada. Y esto me recuerda a una historia de un padre de familia que se fue y allí se comenzó a repartir oficio a sus criados. Y cuando comenzó a repartir oficio, a uno solo le dio un solo oficio. Y dice que este no hizo la función porque tenía miedo. Entonces cuando este padre viene, en vez de felicitarlo, dice que lo expulsa para afuera. Yo sé que hay mucha gente ociosas dentro de nuestras congregaciones que Dios los va a expulsar. Gente que Dios lo llamó con un llamado evangelístico, pero ni siquiera con un megáfono están ministrando el evangelio. Ni siquiera están regando un tratado. Ni siquiera están yendo a los hospitales. Gente que Dios lo llamó a ministrar la palabra, pero ni siquiera están orando a las 3 de la tarde. Ni siquiera están yendo a un monte a consagrarse con el Señor. No tienen un estilo de búsqueda y piensan que con esa actitud o esa condición espiritual, ellos van a adquirir grandeza. Y creo que el problema no ha sido de Dios. El problema ha sido de nosotros que no hemos accedido al plan de Dios. Según el libro de Mateo capítulo 7 dice que el que toca se le va a abrir, y el que llama se le va a responder, y el que busca sobre todo va a encontrar. Entonces Dios está diciendo: deja tu ociosidad, deja tu jagaradería, en buen dominicano hablando, deja de ser jaragán y actívate a buscar la gracia del Señor para que todo aquello que Dios estableció sobre tu vida se manifieste. Por eso dice que el que tenga virtud, añádale más virtud. Es decir, si tú tienes capacidad de hacer algo espiritual, hazlo con mayor fervor, hazlo con mayor pasión. Y yo creo que también se ha perdido esto. Aparte de no querer hacer nada en lo espiritual, nosotros anhelamos lo espiritual. Porque ahí es que está el problema. Nosotros anhelamos algo, pero no queremos pagar el precio que manifiesta ese algo. Esto es la cualidad de alguien ocioso. Quiere ser bendecido, pero no quiere hacer un sacrificio para dicha bendición. El mismo salmista David en una ocasión dijo que no quería ofrecerle nada a Jehová que no le costase sacrificio. Todos los hombres de Dios tuvieron movimiento para ver una reacción del mundo espiritual. Lo voy a repetir. Si no haces un movimiento en el mundo físico, no vas a tener una reacción del mundo espiritual. El mundo espiritual se manifiesta con movimiento. Por eso a este paralítico le dicen: levántate y anda. Porque al levantarse y no moverse, ibas a seguir mendigando. Y yo sé que hay muchos evangélicos que se llaman ser hijos de Dios, pero están mendigando una unción, están mendigando una palabra, cuando ellos son portadores de la gracia y son portadores de la unción. Y creo que este tema, hablar de la ociosidad en este tiempo, es donde tenemos mucha gente con llamado conocimiento de la palabra de Dios, es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia, iglesia? Porque es tiempo, y es como explicaba anoche en un sermón, es tiempo de que nos activemos otra vez y volvamos a orar como orábamos ayer. Volvamos a subir a los montes como subíamos ayer. Volvamos a hacer estos retiros en los hogares como hacíamos ayer. Pero ¿por qué esto se ha terminado? ¿O por qué esto se ha detenido? Porque somos ociosos. Nos hemos quedado conforme a las manifestaciones de palabra o de 2, 3 tipos de lengua, y de que alguien mueva la cabeza, suba los pies, baje. No hemos conformado con esto, y Dios tiene que sacudirnos otra vez para que se nos vaya esa preocupación de lo que es la manifestación de la gracia de Dios, mi hermano Leo. Amén. Una de las cosas que mencionaste, que no quiero dejar pasar por alto, que es sumamente importante, es que el libro de Isaías 55 dice una palabra, dice que: venid a mí los cargados, los sedientos, comprad. Y dice: ¿por qué gastar en lo que no es leche? ¿Por qué invertir en lo que no es comida, en lo que no es pan? Y dice: venid a mí y comprad vino y leche sin dinero. Venid a mí y comprad, y se saciará vuestra alma. La palabra que se refiere a Isaías, que dice que
venid a mí, o sea, haciendo referencia en segunda persona a Jesús, venid a mí los cargados, los sedientos, y venid a mí y comprad, y sin dinero, sin plata, y se saciará y se deleitará vuestra alma, refiriéndose a un costo, porque sabemos que esta gracia es gratis, sabemos que lo de Dios no se compra con dinero, pero sabemos que se paga un precio. Este tipo de palabra por años se ha predicado, se ha dado un estudio, pero cuando dimos se compra sin dinero, pero ¿cómo invierto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera puedo invertir y comprar sin dinero y recibir? Porque me dijo compra, nada se puede comprar sin dinero, se compra con algo. Lo que pasa es que incluso el hombre desde que nace es dotado de algo que de una manera inconsciente es lo que le produce dinero, es lo que le produce ganancia, es lo que le produce. De ejemplo, cuando un hombre va a un empleo, tomo ejemplo para que se entienda, al hombre no se le compra su inteligencia, se le compra su tiempo. El hombre está trabajando 8 horas en República Dominicana laborales, luego más de ahí se le paga extra. ¿Por qué se le paga extra? Se le paga extra por su tiempo. De manera que tu tiempo vale dinero. Tu tiempo no solo vale dinero en la tierra, sino que también vale en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que no se compra con dinero se compra con tiempo. Podemos ver varios sacrificios como el de Daniel. Hizo 21 días de ayuno. Después de los 21 días de ayuno, un ángel se aparece y dice: de cuando depositan tu corazón, recibiste, ya el cielo te contestó, pero no se manifiesta hasta el 21 días. Porque lo que Daniel necesitaba un tiempo de ayuno. ¿Qué es el tiempo? 21 días. Jesús necesitaba algo, tuvo que durar 40 días. ¿Qué te quiero decir? Que no todos las cosas que se quiere en el mundo espiritual se compran con el mismo tiempo. No todo cuesta el mismo precio. Este micrófono tiene un precio, la cámara tiene otro precio, la laptop tiene otro precio, y cada cosa tiene un precio. Cada cosa necesita un precio de tiempo. Ahora, cada cosa que quiere, cada cosa que se exige, dice: si tiene fe, añádele virtud. Si tiene virtud, añádele conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? La fe se recibe gratis. Llegó a ti la fe por oír la palabra. Eso no se invirtió un peso. Pero para añadirle virtud a tu fe necesitas ir a un tiempo. Ahora tienes que invertir un tiempo. Sea un tiempo de lectura, tiempo de oración, tiempo de ayuno, pero necesitas un tiempo para que ese tiempo quitará la ociosidad de ti. Por eso dice que haciendo estas cosas no estaréis ociosos y serán productivos para cada cosa que se quiere. Ahora, ¿en cómo invierto mi tiempo? ¿Cómo sé qué tiempo debo tomar en cada cosa? ¿Cómo sé qué tiempo hago para romper cada cosa? Amén. Es sencillo como tal. La Biblia misma nos enseña que cada cosa necesita un tiempo. Dice la Biblia que Elías, para superar la depresión, tuvo que caminar 40 días. Dice que Jesús, para atar al enemigo, tuvo que durar 40 días. Ahora, ¿a qué te refieres que Cristo ató al enemigo? Sí, ató al enemigo. Porque dice la Escritura que cuando Jesús aparece, hace su aparición, milagros, señales, gente veía, se sanaba, ciegos veían, la gente empezó a maravillarse, Ángel Miguel, de esto. Y cuando la gente se maravilló de esto, Jesús dijo una sola palabra. Dijo: ¿quién primero, antes de saquear la casa, no ata al hombre fuerte? ¿Sabe a qué se refería? Se refería a que tuvo que hacer un tiempo, tomarse un tiempo para atar al hombre fuerte de la ciudad, para luego hacer los milagros. A su nombre, gloria. Lo que me estoy refiriendo es que si quieres ministerio, si quieres mostrar las señales que hacía Catherine Kuhlman, si quieres mostrar los milagros que hacía Simon, si quieres mostrar en la actualidad las cosas que está haciendo Dios a través de hombres de Dios como Juan Carlos Harrigan, como hombres de Dios que no voy a mencionar, hombres de Dios que Dios está usando en este tiempo, tienes que hacer qué ellos están haciendo, tienes que ver en qué invierte su tiempo, tienes que ver qué Dios demanda, qué Dios quiere, qué Dios está buscando para este tiempo, porque la ociosidad está matando. Os decía ahorita, y repito, valga la parte repetitiva, que la ociosidad es contagiosa. La ociosidad es contagiosa. Cuando estás rodeado de alguien que es ocioso, inmediatamente tu mismo cuerpo reacciona. Por eso, como un efecto dominó, cuando en un lugar estás y 3 abostezan, inmediatamente tú quieres abostezar, como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque la pereza se transmite, la ociosidad se transmite. Si no estás junto con gente diligente, vas a adoptar la forma del que está a tu lado. Tú adoptarás la forma del quien te juntas. Hay gente que no ha avanzado por el junte, por quien se está comunicando. ¿Sabe algo? Te voy a decir algo aquí y lo voy a decir sin miedo. ¿Sabe algo? Satanás ha atacado tanto a la gente diligente, diciéndole tumbapolvo, diciéndole lambón, diciéndole perseguidor, idólatra. Pero te voy a decir algo. Si Josué no se acercaba del líder, si Josué no estuviera cerca de Moisés, Josué nunca
nunca iba a ser el líder capaz de entrar al pueblo a la tierra prometida. La capacidad que Josué tuvo fue porque estaba cerca de un líder de visión, porque estaba cerca de un líder que estaba conectado todavía. Y hay gente que cuando tú te apasionas, cuando tú admiras a alguien, que tú reconoces el manto que tiene, la gente tiende a llamarte idólatra, perseguidor, tumbapolvo y palabras que no quiero enumerar por aquí, pero esas son las cosas que están limitando a la gente que van a ser avivadora, a la gente que Dios le puso en su corazón como Eliseo. Sigue a Elías donde quiera que vaya. Hay gente que tiene que decir, voy a romper mi círculo y me voy a acercar de gente diligente, me voy a buscar acercar de gente que sea productiva, de gente que quiera avanzar. Una de las cosas que quiero mencionar aquí, y es que Daniel oraba 3 veces al día, pero Daniel no era que estaba ocioso. Daniel era uno de los principales de Babilonia, o sea que él estaba en el Senado, estaba en el gobierno, estaba como uno de los principales sabios de Babilonia. En el momento que se levantó contra el edicto, Daniel ya era el principal de los sabios. Ya Daniel tenía una responsabilidad administrativa en la ciudad de Babilonia. Daniel no era un vago, Daniel era el principal de los sabios. Por eso el rey se turbó cuando selló el edicto, porque sabía que estaba levantándose contra un hombre no solamente espiritual, sino importante en la ciudad, un hombre que aportaba a la nación. Por eso Daniel, con toda la responsabilidad de la tierra, con todo y empleo, sacaba 3 turnos para irse a la oración. Por eso es que tenemos que juntar. ¿Sabe por qué? Porque el 5 que Daniel escogió fueron a Sadrach, Mesach y Abednego, 3 muchachos dispuestos como él a siempre estar diligentes en las cosas del Señor. Mira, es sorprendente. Para cerrar este espacio, yo quiero acerca de la ociosidad. Realmente es un tema que creo que voy a compartir con ustedes más adelante en este canal, porque es muy importante, es algo que hemos perdido. Y yo siempre he dicho que hay cosas que se pegan, como el sueño se pega, es mi frase, mi lema. El sueño se pega, así es la ociosidad, como decía mi ministro acá, se pega la ociosidad. Quiero dar 3 características de la ociosidad. 2 que son de gran importancia, que es la negatividad de la ociosidad y lo que es la positividad de lo que es la ociosidad. Quiero comenzar con la parte positiva. Lo positivo de la ociosidad es que tiene tiempo libre para crear. ¿Me entiendes? Cuando hay ociosidad que representa a la falta de hacer algo, tienes mucho tiempo. Tiempos libres donde puedes emplear una idea, donde puedes emplear un proyecto. Y este proyecto te puede llevar lejos. Y esta idea quizá te puede llevar a alcanzar grandeza. Y quizá yo esté hablando con una mujer y un hombre que esté ahí y no sabe qué hacer porque no tiene nada que hacer. O sea, como no tienes nada que hacer, puedes pensar en un proyecto, en una idea que te catapulte o que te eleve, sea espiritual o sea física, sea un proyecto de negocio o sea un proyecto espiritual, para bendecir lo que es la casa del Señor. La parte negatividad de la ociosidad es que se relaciona a la falta de propósito y a la pérdida de tiempo. Cuando eres ocioso, pierdes propósito y pierdes tiempo. Y recuerda, tiempos que se van, dice un sabio, es tiempo que no vuelven. Y las oportunidades son calvas. Aprovecharla. No desperdicie tiempo en lo que no se merece. Y desperdicia tiempo o invierte tiempo en lo que realmente a ti te va a bendecir. Si Dios te llamó como salmista, hazte un curso de cántico. Si Dios te llamó como músico, apúntate en una clase de música. Si Dios te llamó como evangelista, vete a un instituto bíblico. Ora, ayuna, busca el rostro del Señor y nutre esta parte espiritual de tu vida para que puedas alcanzar o adquirir lo que Dios te está dando. Ejemplo, la ociosidad es la madre de todo vicio. Oye, ser ocioso es como un vicio.
Porque es como un vicio, porque va a crear hábitos que no son espirituales. La persona ociosa, como no tiene nada que hacer, desperdicia su vida o su tiempo en una serie, desperdicia su tiempo quizá en un colmado sentado viendo a otros pasar, cuando tú eres un hombre de llamado y tienes que estar orando y buscando el rostro de Dios. Y creo que si llegaste al final de este video de poder, de gran peso espiritual, si llegaste al final, suscríbete, activa la campanita para que sea de gran bendición para tu vida. Vamos a que el hombre de Dios dé sus redes y su número telefónico. Amén, Dios le bendiga. Así como mi nombre ya fue dicho, en mis redes sociales, Jorge Luis Rodríguez Oficial, Ministerio Jorge Luis Rodríguez. Eso así nos pueden conseguir en YouTube, en Instagram, Evangelista Jorge Luis Rodríguez, TikTok, Jorge Luis Rodríguez. Así que así me pueden contactar. Mi número de teléfono 829-304-3622. Esas son mis redes y mis números de contacto. Gloria al Señor. Así que mantente en este canal porque hay una gran bendición. Todas las noches estamos a partir de las 10:30 con un en vivo. Y cuando no, hay una palabra grabada que será de gran bendición. Así que activa la campanita, opción toda. Así que nos vemos. Shalom, shalom. Hasta la próxima.